Primera Guerra Mundial. 6 de abril de 1917, el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, declaró la guerra a Alemania. La incursión del país norteamericano cambió el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Pero ¿qué habría pasado si Estados Unidos no participaba de este terrible conflicto? Hoy, en este nuevo video de Historia Militar, analizaremos este escenario hipotético y ahondaremos en todos los resultados posibles. 1917 marcó el tercer año de la brutal y sanguinaria Gran Guerra, una contienda que hasta los más pesimistas pensaron que solo se extendería por unos meses. Millones de personas, tanto soldados como civiles, habían muerto en Europa, Asia y África, pero el conflicto aún parecía estar lejos de terminar. Los aliados, con Francia, Rusia y el Reino Unido a la cabeza, continuaban enfrascados en terribles batallas contra las potencias centrales, lideradas principalmente por Alemania y Austria-Hungría. La guerra se había vuelto mayormente estática, definida por el uso de trincheras y por mortales combates que apenas cambiaban unos metros la línea del frente. Pero durante este año se darían muchos sucesos que terminarían por definir cuál de los bandos se alzaría como ganador. La Revolución Rusa, comenzada en marzo de 1917 y causada por el enorme malestar social en el país, provocó que esta nación anunciara su salida del conflicto. Los aliados se quedaron sin uno de sus puntos fuertes. Esto se sumó a que tanto Francia como el Reino Unido habían visto sus reservas económicas caer fuertemente por el peso de la guerra. Así fue que las potencias centrales parecían haber tomado la delantera en el conflicto. Muchos pensaban que de tomar las decisiones correctas, la contienda podía terminar de una buena vez con una victoria germana. Sin embargo, en su afán de destruir rápidamente a su enemigo, el Imperio Teutón fue demasiado ambicioso. En primer lugar, para evitar que los británicos puedan recibir comida y otros recursos por mar, reanudaron el uso irrestricto de submarinos, destruyendo a cualquier barco que circulara por sus aguas. Esto incluyó también a naves de países neutrales como las de Estados Unidos, que a pesar de no combatir, nunca había disimulado su apoyo a los aliados. Los alemanes sabían que esto podía llevar a que los norteamericanos les declarasen la guerra, pero consideraban que contaban con un ejército poco preparado. De todas formas, tomaron medidas preventivas. Mediante el telegrama Zimmermann, llamado así por el ministro de Asuntos Exteriores teutón, los germanos le propusieron una alianza a México en el caso de que su vecino entrase en el conflicto. Si los latinoamericanos atacaban a los Estados Unidos, tendrían la ayuda de los europeos para recuperar ciertos territorios perdidos como Texas y Arizona. Zimmermann believed an invasion would distract America and prevent them from joining the war in Europe. But the scheme backfired spectacularly. The coded message had been intercepted and decrypted by the Allies on its way to Mexico. The German plot was revealed to the world. Cuando el entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson se enteró del contenido del telegrama Zimmermann, tomó una fatídica decisión. En un irónico caso de profecía autocumplida, los intentos de Alemania por definir la guerra terminaron decidiendo su final. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entró formalmente en el conflicto, trayendo consigo todo su poderío bélico. Para los aliados este fue un necesario impulso que los sacó de su estado de estupor. Gracias a los recursos y hombres norteamericanos, pudieron hacerle frente una vez más a los germanos y austrohúngaros. Para 1918, aproximadamente 2 millones de soldados se encontraban luchando en los campos de Francia, con 10.000 más llegando al país cada día.
Si bien no contaban con la experiencia en combate de las demás naciones beligerantes y utilizaban tácticas anticuadas, muchos historiadores consideran que solo el número de personas marcó la diferencia. Still, the Germans were right that it would take time for America to gather, organize, equip, train, and transport an entire army across the Atlantic. This was no easy task, and it's part of the reason why American soldiers only spent roughly 6 months in direct combat in World War I. Nevertheless, those few months of fighting were arguably crucial in ending the stalemate on the Western Front and bringing about the ultimate defeat of Germany. El 11 de noviembre de 1918, con sus aliados derrotados, sus recursos en declive y sus ejércitos diezmados, Alemania firmó la rendición incondicional. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin y Estados Unidos se alzó no solo como uno de los vencedores, sino como la potencia global dominante. Algunas personas consideran que el grueso de los esfuerzos fue realizado por otros países aliados que combatieron por muchos años más y que el efecto del tío Sam fue sobrevalorado. Pero muchos otros piensan que de no haber sido por la nación norteamericana, el conflicto hubiera terminado de una forma muy diferente. Esto es lo que nos lleva a pensar: ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos mantenía su neutralidad? Algo que es casi seguro es que si Woodrow Wilson no enviaba a sus tropas y recursos al otro lado del Océano Atlántico, la guerra se hubiera prolongado por mucho más tiempo. Tanto los aliados como las potencias centrales estaban sufriendo los efectos económicos de los años de violencia. La economía de toda Europa estaba contra las cuerdas, con todos los esfuerzos concentrados en la industria militar. Pero esto significaba que los obreros debían trabajar agotadoras jornadas sin que su esfuerzo se vea reflejado en su salario. Peor aún, debido a los bloqueos navales que evitaban o disminuían la llegada de alimentos, entre otras cosas, podían incluso quedarse sin comer. La moral tanto de la población civil como de los soldados estaba por el piso, y cualquier evento podía marcar el colapso del espíritu combativo. Si Estados Unidos mantenía su neutralidad, muchos opinan que los primeros en caer habrían sido los aliados. Sus arcas, ya severamente vaciadas, no se verían llenadas por los recursos y equipamiento norteamericanos. A su vez, la moral de sus hombres se reduciría aún más sabiendo que su socio no se uniría y que estaban completamente solos. La guerra submarina irrestricta germana no sería combatida por la flota estadounidense, por lo que infligiría más daños a los buques mercantes que llevaban los ansiados bienes a la población británica. Este descontento social pondría a su vez más presión en los líderes del país para terminar la guerra de una vez por todas. Las potencias centrales, a pesar de que también contaban con todos estos problemas, podrían haberse recuperado más rápidamente. La reciente ausencia de Rusia en la guerra significaba que podían enviar muchas más unidades a combatir al frente occidental. Con estos refuerzos y con el empuje a la moral, sabiendo que Estados Unidos se mantendría neutral, podrían haber consolidado sus esfuerzos en suelo francés. Puede que hubiera llevado años, pero es probable que sin la intervención del tío Sam, las potencias centrales hubieran sido las ganadoras finales. Historian Ross Kennedy believed that without American involvement, Germany would have won, especially given the mutinies the French army was facing near the end of the war and the difficulties the Entente governments were starting to have in getting loans from American banks. ¿Y qué habría pasado si Alemania y no los aliados hubiera ganado la Primera Guerra Mundial? Para empezar, el famoso Tratado de Versalles, el cual marcó el futuro de Europa y del mundo en las décadas siguientes, no habría existido. Este pacto, ideado por los vencedores reales, señaló a Alemania como el principal responsable del estallido del conflicto, y por lo tanto lo obligaba a realizar duras reparaciones. No solo debió pagar exorbitantes sumas de dinero que arrastraron al país a una terrible crisis económica, sino que también tuvo que ceder todo el territorio conquistado. Pero en este escenario hipotético, Alemania y sus aliados son los vencedores.
En lugar de comenzar la década de 1920 empobrecido, el imperio alemán se alzaría como una de las mayores potencias europeas. Las regiones que habían tomado durante la guerra, como Alsacia y Lorena, ubicadas en el borde franco-germano, serían confirmadas como pertenecientes a los teutones. Lo mismo sucede con todas las colonias alemanas en África, que en lugar de ser repartidas entre el Reino Unido y Francia, habrían quedado bajo la misma administración que antes de la guerra. El Imperio Otomano, uno de los aliados de las potencias centrales, habría evitado ser despedazado en varias naciones independientes, y en cambio se hubiera alzado como el poder dominante en Medio Oriente. Pero hay otra diferencia mucho más significativa entre estas dos historias. El Tratado de Versalles provocó un descontento social de tal magnitud que hizo que la población alemana pierda completamente la fe en sus instituciones. Muchos, en consecuencia, se volcaron a ideologías más extremas que las reinantes en el momento. Una de ellas fue el nazismo, encabezado por un joven Adolf Hitler. Él se convirtió en una de las voces más fuertes en denunciar el tratado como injusto, e incluso culpar a la mayoría de los males a la población judía germana, a la que llamó el enemigo interno. El clima social inestable del país hizo que muchos escucharan sus intolerantes declaraciones, provocando su rápido ascenso y finalmente su llegada al poder en 1933. A lot of the anger, animosity, resentment that fuels the rise of the National Socialists of Adolf Hitler in Germany can be directly tied to that. It would be difficult to argue that that's simply propaganda that's utilized by Adolf Hitler. These were very difficult terms for the German people to handle, and it creates this bunker mentality, this us against the world mentality that ultimately will play out in Hitler being able to create a program that appeals to that sentiment. Pero volviendo a nuestra hipotética historia con Estados Unidos manteniendo su neutralidad, si Alemania nunca hubiese caído en una crisis social, ¿hubiera sido el nazismo tan popular como lo fue si la población del país no hubiera estado buscando un chivo expiatorio y una forma de regresar a su antigua gloria? Muchos creen que es poco probable. Puede que haciéndose con la victoria y evitando el Tratado de Versalles, la infame figura del Führer nunca se habría hecho con el poder. La Segunda Guerra Mundial podría haber estallado de todas formas. Benito Mussolini en Italia y Joseph Stalin en la Unión Soviética seguían siendo enemigos acérrimos, y el resto de las potencias veía con malos ojos ambas ideologías. Pero puede que sin el resentimiento que dio lugar a Hitler, se hubieran evitado algunas de las mayores atrocidades de este conflicto, como el Holocausto, el cual acabó con la vida de 7 millones de personas. Sin embargo, la victoria de las potencias centrales no es el único caso hipotético que crea la ausencia de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Como se mencionó anteriormente, Alemania también estaba fuertemente debilitada en 1917 y el conflicto seguía sin un claro ganador. En una segunda versión de nuestra historia alternativa, a pesar del agotamiento económico y moral que aqueja a los aliados, estos siguen dando batalla y no colapsan frente a las ofensivas de su enemigo. La guerra se alarga mucho más que 1918, con ambos bandos sacrificando a millones de hombres. Pero los errores militares que plagaron a los germanos durante toda la contienda siguen estando presentes, y finalmente el Reino Unido, Francia y sus socios se hacen con la victoria. Una de las mayores diferencias con esta versión alternativa y con la realidad es que Estados Unidos no sería el poder dominante del nuevo orden mundial. Ese rol recaería en el Imperio Británico, el cual habría perdido menor cantidad de hombres y evitó que la guerra llegara a su territorio nacional. Es muy probable que el país norteamericano se hubiera terminado alzando con la hegemonía de todas formas, pero en este caso hipotético su régimen habría sido retrasado. Otro factor a tener en cuenta es que a pesar de la severidad del Tratado de Versalles, Woodrow Wilson había actuado de mediador,
ya que muchos generales buscaban ser aún más duros. Sin embargo, al haberse mantenido neutral, el presidente estadounidense no sería invitado a las negociaciones. Algunos historiadores creen que si no hubiera sido por la intervención del tío Sam, el pacto que se obligó a firmar a Alemania no le hubiera dado ninguna chance de recuperación. El país se habría convertido prácticamente en una colonia o protectorado de los aliados. ¿Hubiera esto parado en seco cualquier tipo de intento de rebeldía ante los vencedores? ¿O al contrario, habría causado que el ascenso del nazismo o de una ideología similar sea más rápido e incluso más popular? No hay forma de saberlo, pero es poco probable que un escenario así de inestable hubiera dado lugar a la paz en lo que restaba del siglo XX. America would have sat out the war in this timeline, but they sure would like to get paid back for all those loans they gave to the Entente, which could lead to economic hardships in those countries, which then in turn would be blamed on America. In fact, if America has a stronger socialist element, many right-wingers in the UK and France might start accusing America of being too friendly with the Soviet Union, which also wouldn't be viewed in a positive light in those two countries. Los casos que se plantearon aquí muestran cómo cualquier tipo de cambio, por más pequeño que parezca, es capaz de alterar significativamente el rumbo de la historia. Muchos de aquellos que creen que la intervención militar de Estados Unidos en la guerra no fue tan importante, subestiman las consecuencias políticas y sociales a las que dio lugar. No se puede saber qué hubiera sucedido si Woodrow Wilson decidía mantener su neutralidad, pero algo es seguro: el mundo sería muy diferente al que conocemos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué opinas tú de este escenario? ¿Cómo crees que sería el mundo hoy si los Estados Unidos no hubieran participado en la Primera Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.